Buenos días, chicos. Buenos días a todos y a todas. ¿Os acordáis que os he prometido haceros algunas presentaciones a lo largo de este confinamiento para que todos nosotros pues seamos capaces de hacer pues un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora? Os prometí una síntesis. A principio de curso os dije que quería concluir con una síntesis teológica. La imposibilidad de estar entre vosotros me deja mal sabor de boca y que no llevéis podríamos decir, una comprensión global de todo lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo que habéis estado conmigo, pues me resulta eso totalmente insatisfactoria. Por eso, en estos vídeos, pues voy a tratar de explicar algunos elementos que podrían ser los más constitutivos del pensamiento cristiano, de lo que nosotros conocemos como humanismo cristiano, o que yo simplemente pues le digo síntesis teológica. Mirad, yo quería despedirme de vosotros en todo este trayecto que os he acompañado, porque me parece muy interesante. Yo tengo la suerte de poder haber asistido a cómo ibais creciendo como personas, cómo ibais abriendo los ojos al mundo, cómo empezabais a vislumbrar, a preguntaros, a contestaros cosas que cuando vosotros entrasteis en el instituto allá por primero de la ESO, que erais unos macacos, y cuando ahora termináis, que creéis que ya sois personas mayores, pues habéis ido elaborando. La vida es muy larga y podréis ir reelaborando siempre vuestros pensamientos. Pero es bueno tener una base sobre la que asentar aquellas cosas que nosotros vamos a utilizar para enfrentarnos, para relacionarnos con el mundo y con las cosas, con las personas. Yo creo que el cristianismo es uno de los elementos fundamentales de esto. Me hubiera gustado, y a ver cómo lo hacemos, ojalá y podamos hacerlo, me hubiera gustado abrazaros antes de que vayáis a la universidad. Si no lo hacemos este curso, por favor, no dejéis de hacerlo cuando ya estéis en la universidad. Acercaos por el instituto porque tengo ganas de saludar. Tengo la suerte de haber visto el mundo a través de vuestros ojos, de asomarme al futuro por la ventana de vuestra persona. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un profesor. Gracias por hacerme partícipe de vuestras vidas en este tiempo. Algunos son 6 años, otros es un poquito menos, pero es siempre un gozo para nosotros poder ver crecer intelectualmente, racionalmente, afectivamente a las personas. Acompañar. Acompañar es lo mejor que le pasa a un profesor. Pues por eso, gracias. Y bueno, voy a explicaros un poquito. En este esquema os he puesto cuáles serían los 3 primeros elementos sobre los que yo quiero hablar como síntesis teológica. Podríamos decir que todo parte de un elemento fundamental que es Dios. Mira, ya hemos hablado sobre Dios en muchas ocasiones. Anda que el coronavirus nos está dando para que la gente diga que si Dios ya se demuestra que Dios no vale para nada, que la religión no vale para nada, la gente aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir lo que le dé la gana, para justificar cuáles son sus planteamientos. Bueno, con todo el respeto del mundo, el coronavirus no demuestra nada, más que una cosa, que somos gente limitada, que creíamos que habíamos descubierto la vacuna esa para ya vivir eternamente, y viene un bichito y nos jode la vida y nos dice que eres cuerpo, que eres naturaleza y yo puedo contigo. Y ya veis, nos hemos visto obligados a parar nuestro tiempo. Eso es lo único que nos dice el confinamiento. Y también nos dice que la ciencia es limitada, que se mueve de manera muy lenta, que responde de manera muy lenta, pero bueno, gracias a Dios puede responder. Ha dicho también otras muchas cosas, pero yo no voy a meterme en eso. Lo que sí os digo es una cosa, mirad, la evidencia de la existencia de Dios pasa por 2 ámbitos fundamentales en el hombre. Uno es el ámbito racional
y otro es el ámbito afectivo. En el ámbito racional, nosotros hemos llegado a la conclusión, después de muchas cosas, que la ciencia es una manera pequeña, una manera importante de responder, de acercarse a la verdad. Se acerca a la verdad a través del método científico y trata de explicar cómo funciona el mundo. No puede explicarlo todo. Nosotros tenemos una inteligencia limitada, limitada a lo que conocemos, limitada a los medios con los que nosotros nos acercamos a la naturaleza para conocerla. Pensamos que nosotros podríamos el universo entenderlo. Mira, a ver si somos un poquito más humildes y nos damos cuenta que el universo es demasiado grande y tiene demasiadas incógnitas para que nosotros seamos capaces de explicarla todas. Ojo, explicaremos el universo con lo que sabemos ahora, con los modos humanos de acercarnos al universo. Pero ¿quién dice que el universo no es mucho más complejo que la forma humana de acercarse a él? Bueno, pues toda la racionalización del encuentro con Dios y con la naturaleza nos lleva a una cosa. No es repugnante a la inteligencia pensar en la posibilidad de la existencia de Dios. Es más, muchos científicos han dicho, a mí me acerca la ciencia a Dios, porque es tan complejo todo lo que sucede, es tan difícil que se siga un continuum, una línea de continuidad, sin saltos irracionales y lógicos, que me invita a pensar en una mente que ha sido capaz de idear todo esto. Pero eso es lo racional. Lo racional resuelve a lo mejor algunos planteamientos. Lo de Dios sucede en otro ámbito de la persona. Y creo que ese ámbito muchas veces ha significado poco para la gente. El ámbito íntimo, el ámbito espiritual, el ámbito de la interioridad. Cuando el hombre se mira a sí mismo y se ve limitado, como esto que nos ha pasado ahora, cuando el hombre se mira a sí mismo y ve que la realidad lo doblega, cuando el hombre se mira a sí mismo y contempla la maravilla de lo que sucede a su alrededor, encuentra que Dios es una respuesta de sentido a la vida. Porque el sentido de la vida no es el elemento científico de la explicación de la realidad. El sentido de la vida es lo que me explica a mí por qué estoy yo aquí. ¿Qué hago yo con mi vida? ¿Qué significa estar yo en medio del mundo? ¿Qué significa esta conciencia que tengo de mí mismo? Que soy diverso de las otras cosas. Yo no soy lo mismo que una silla. Soy diverso de la silla y conozco la silla. Y sé que soy diverso. Y sé que soy limitado. Y sé que soy consciente. Y sé que soy capaz de llegar a la plenitud. Y sé que soy capaz de amar. Todas esas dimensiones que están dentro del ser humano son los que nos hablan de la apertura a Dios. El hombre es un hueco para ser llenado. Nosotros somos una pregunta enorme sobre el sentido de la existencia. Y si existe la pregunta, ¿por qué no va a existir la respuesta? Puede existir la respuesta y yo doy la respuesta. Lo de Dios es un ámbito de libertad. Yo, en mi absoluta libertad, opto por el sentido de la vida, opto por el sentido último de la realidad, opto por el sentido último de la existencia. Diciendo que Dios nosotros ya estamos diciendo lo más sustantivo de cualquier hecho religioso. Pero claro, la religión es una cosa y la religión cristiana es una parte dentro de ese enorme universo variado que hay de acercamiento a Dios. Para nosotros, el cristianismo es la religión que nos plenifica y que nos llena, porque puede decir las verdades más importantes sobre el hombre y llevarlo a la plenitud en libertad. Otras religiones harán su agosto explicando cómo se acercan a Dios y al hombre. A mí personalmente esta figura
de cómo Dios se dice al hombre es la que me llega totalmente. Porque fijaos, Dios necesita decirse al hombre. Dios no está ahí en su universo cerrado sobre sí mismo y contemplando la realidad, asomado al balcón del mundo. No, no, no. Dios quiere decirse al hombre porque Dios es una relación de amor con el hombre. Y entonces se dice con el hombre total, con Jesús. Jesús lleva su mensaje hasta las últimas consecuencias. Jesús vive en pie sobre sus propias convicciones. Jesús es el hombre coherente que hace lo que dice, que se enfrenta a las grandes injusticias de su tiempo, sean políticas o sean religiosas, que toca las enfermedades, que toca a las personas que están en vulnerabilidad. Jesús es el hombre que es capaz de acercarse a Dios y comprenderlo como un todo de amor. Él lo llama Padre o lo llama Papá. Papá quizás es más cercano. Jesús es el hombre que es capaz de decirle al hombre todas las verdades del barquero, encontrarse en totalidad con cada una de las personas, ver en lo más íntimo de ellos dónde están los reflejos divinos, los reflejos de bondad. Jesús es el hombre que por vivir de acuerdo a sus convicciones se enfrenta a un final terrible que es la muerte. Y si nosotros miráramos desde el plano humano, solamente desde el plano humano la vida de Jesús, podríamos darnos cuenta de que es un fracaso, porque Jesús acaba en la muerte. Pero ahí no acaba todo, porque hay una experiencia fundante del cristianismo que es la experiencia de la resurrección. Dios apuesta totalmente por el hombre. La vida es más fuerte que la muerte. El amor vence las tinieblas. Dios se pone de parte del hombre, inaugura un reino nuevo, abre el vientre de piedra para decirle al mundo que la luz existe, que existe el bien, que el bien triunfa, que Dios triunfa. Eso es muy importante. A veces nosotros no tenemos la capacidad de pensar totalmente qué significa la resurrección. La resurrección es esa apuesta definitiva de Dios por el hombre. Mira, os amo tanto que me he hecho vosotros, y os amo tanto que soy capaz de completar la obra hasta el final, aunque vosotros me deis la espalda, aunque vosotros miréis para atrás. Eso se parece mucho al amor de los padres. El amor de los padres, los que optan por el amor, claro. El amor de los padres es un amor que aunque tú le vuelvas la espalda a tu padre o tu madre van a seguir amándote y van a seguir estando ahí y van a seguir siendo tu sustento vital, y vas a retornar a ellos cuando las cosas se pongan muy feas. Pues esa es la resurrección. La resurrección es decir, Dios, mira, soy para que vosotros seáis y estoy siempre abierto a que volváis. Creo en ti, aunque tú no creas en mí. Esta resurrección podríamos decir que es la que le da el contenido al cristianismo, el contenido último al cristianismo. ¿Por qué sabemos nosotros la resurrección? Pues lo sabemos por la Biblia. Nosotros hemos tenido el testimonio de grandes hombres y mujeres que han tenido una experiencia de Dios y que la han hecho histórica. Esa es la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel intenta percibir a través de los acontecimientos qué es lo que Dios les está diciendo, lo va escribiendo, lo va componiendo de distintas maneras, utilizando los géneros literarios, acordáis que eso lo vimos, es decir, utilizando el modo humano para transcribir, para poner por escrito cómo ellos entendían que Dios intervenía en sus vidas, y por eso tenemos nosotros la Biblia dividida en dos grandes elementos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y os voy a decir una cosa que es muy importante. El Antiguo Testamento para nosotros tiene un peso relativo. ¿Relativo a qué? Relativo al Nuevo Testamento. Nosotros leemos el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento. No el Nuevo Testamento y después, no el Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento, no. Nosotros tenemos que ver qué es lo que hace Jesús para poder entender el Antiguo Testamento. La historia se está escribiendo constantemente. Dios está diciéndose constantemente en la historia. Se ha dicho en el Antiguo Testamento y lo va a decir en el Nuevo Testamento. Pero es Jesús el que nos hace comprender todas las cosas.
Este modo de entender Jesús a Dios, que le llama papá, nosotros tenemos que ver cómo en el Antiguo Testamento se va gestando poco a poco, porque al principio no es así. Esa promesa de Dios para liberar al hombre de una manera total, nosotros la vamos a ver pues de manera paradigmática en el Antiguo Testamento, se va a ir explicando a través de símbolos, pero ¡buah!, queda absolutamente definida en la liberación total de Jesús sobre la muerte. Bueno, pues con esto podríamos decir otras muchas cosas. Hay una necesidad de ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. No son los 10 mandamientos lo definitivo, ni muchísimo menos. Eso está muy bien para toda la humanidad y para los judíos. Para nosotros, lo absoluto son las bienaventuranzas. La manera como Jesús inaugura una relación nueva entre los hombres y una relación nueva de los hombres con Dios que deja atrás el Antiguo Testamento, que deja atrás los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el sustrato, pero se ha levantado un edificio superior y ese edificio son las bienaventuranzas. Porque Jesús lo que pretende es poner en funcionamiento el sueño que Dios tiene sobre la humanidad. Ese sueño se llama el reinado de Dios, una nueva forma de relaciones del hombre con Dios y de los hombres entre sí y de los hombres con el universo. Esa nueva manera es la inauguración de eso nuevo que aparece con la resurrección, el reinado de Dios. Y eso se hace historia cuando la comunidad quiere vivir esos elementos fundamentales que tienen que hacerse historia. ¿Y cómo se hacen historia? Bueno, los seguidores de Jesús son una forma histórica. La Iglesia es una forma histórica del seguimiento de Jesús, que tiene sus claros y sus oscuros. No se nos puede olvidar nunca. Está hecha por hombres. Nosotros tratamos de hacer historia el mensaje de Jesús en el mundo en este momento concreto. Y al tomar decisiones podemos acertar o podemos equivocarnos. Nos hemos equivocado a lo largo de la historia, nos equivocaremos ahora y nos equivocaremos en un futuro. Hemos acertado a lo largo de la historia, estamos acertando ahora y acertaremos en el futuro. Es una historia de claros y oscuros. El deseo es parecernos a Jesús. La realidad es la que es. Pero además esto se tiene que historizar en el comportamiento. ¿Cómo voy a seguir yo a Jesús hoy? ¿Qué tengo que hacer yo hoy para seguir a Jesús? ¿Cómo hago realidad las bienaventuranzas? ¿Cómo hago realidad el sueño de Dios? Y eso es el universo de la moral. Muchas veces la moral es una forma histórica de dar cauce al reinado de Dios y al mensaje de Jesús. La moral tendrá que ir con el hombre haciéndose historia, dando respuestas ahora, que mañana pueden cambiar. Y de hecho hay elementos en la moral que han ido cambiando. En la moral no hay dogmas. En la moral lo que hay es la intención de plasmar en este momento concreto el mensaje de Jesús. Hay cosas de las que nosotros no podemos renunciar, a las que nosotros no podemos renunciar. Por ejemplo, el cuidado de los más desfavorecidos. Por ejemplo, amparar la vida. Por ejemplo, proteger el amor. Por ejemplo, la necesidad de compartir. Por ejemplo, la necesidad de decir nosotros por encima de decir yo. En fin, hay muchos elementos que aparecen en la moral y que después se cristalizan en cosas concretas. Y por último, la celebración. La celebración cristiana no es una obligación, no es los pasos para seguir a Jesús. Las celebraciones, los sacramentos, son la forma histórica como celebro la vida. No hay comunidad cristiana si no hay celebración. No hay comunidad cristiana si no hay moral. No hay comunidad cristiana si no se da en la historia concreta. Y se da la comunidad porque Jesús es el hombre total que nos lleva a Dios. Bueno, pues ya veis, es un poco rápido y muy comprimido, pero estoy dispuesto a que me formuléis preguntas y yo os las conteste también por este canal.
estoy deseando que me hagáis preguntas para yo poder expresar, acompañaros, señalar vuestras soluciones. Muy bien, amigos, pues os espero.